Hechos capítulo 9, por favor. Atentado contra la soberanía de Dios se llama este título de este estudio bíblico. Atentado contra la soberanía de Dios, hermano. Este es lo más terrible. ¿Cómo es meterse con alguien, hermano, que no sabe quién es? Hechos capítulo 9, por favor, versículos del 1 al 3. Atentado contra la soberanía de Dios. De hecho, yo fui uno de esos que atenté contra mi propia integridad física y así estuve a punto de perder la vida. ¿Por qué? Por ser una persona de las más detractoras del evangelio. Y yo recuerdo, hermanos, que mis palabras no eran palabras suaves, eran palabras duras y groseras hacia el evangelio. Mas no sabía, hermanos, que después Dios con sus látigos de amor me trajo a sus pies con amor, mostrándome su misericordia y sin terminarme, porque yo merecía ser terminado, hermano. Y este personaje que vamos a hablar es que este sí fue revolcado, hermano. Y ahí usted se va a dar cuenta, hermano, qué es venir a los pies de Cristo cuando alguien no quiere obedecer su voluntad. ¿Por qué? Por atentar contra la soberanía de Dios. Buscamos Hechos 9 del 1 al 3. ¿Lo tenemos, iglesia? Leemos la palabra del Señor y dice así: arranquemos. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Todos el 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Nos ponemos en pie, vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que nos hables al corazón. Señor, los que estamos quebrantados de salud, regálanos la sanidad en el transcurso del sermón. Señor, en el transcurso del sermón, regálanos un milagro, Señor. Que la palabra, Señor, mine nuestro corazón, entre en nuestros huesos y penetre hasta nuestra alma para alimentarnos de usted. No te olvides, Señor, de nuestras necesidades. Gracias te damos por tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Hermanos, el contexto histórico que está hablando el capítulo 9 está hablando que el que está redactando el testimonio, repito, el que está redactando, el que está contando la historia es el doctor Lucas. Quiero aclarar, no está hablando Pablo, hermanos. Pablo no está hablando en el capítulo 9. Pablo le está contando a un personaje bíblico llamado Lucas. ¿Me explico? O sea que Pablo, él solo estaba contando, oiga bien, lo que le había pasado en su primera intervención, como Dios lo había agarrado. ¿Por qué, hermanos? Porque ya había mucho evangelismo a través de Pedro. Recuerden de que Pedro en el capítulo 2, si usted se recordará cuando estuvimos viéndolo hace un año, hoy hace un año, hermano. Hoy hace un año, tengo de estar dando estudios bíblicos. Imagínense, solo desde el capítulo 1 al capítulo 9 nos llevamos un año. Solo hechos, hermano. Y yo le decía al pastor Maiquito, sí, que esto es historia, pastor. Y yo tengo que dividirlo por bloques, pero no puedo ir corriendo tampoco, sino que tengo que explicar el contexto. Ahora, número 1. Número 2, Pedro en el capítulo 2, él está dando su evangelismo. Él está saliendo a ganar almas. ¿Por qué? Porque cuando va a Jerusalén se convierte en 3,000. Cuando va y predica, oiga bien, en el aposento alto se convierte en 5,000. ¿Cuántos llevan ya? 8,000. O sea, esos 8,000 eran producto porque el Espíritu Santo los estaba impulsando a que se fueran a ganar almas. Y por eso el evangelio estaba alcanzando según la promesa de Hechos 1:7. No lo busque. Y por toda Judea, por toda Samaria, hasta lo último de la. En Hechos 1:7, esa promesa quien la dijo fue el Espíritu Santo. Atención, hermano. Cristo solo dijo, señores, yo me voy. Pero quien queda es el Espíritu Santo. Por eso usted, cuando va a ganar almas, no es usted el que está hablando, hermano. Es el Espíritu Santo dentro de usted. ¿Por qué le estoy diciendo que es el Espíritu Santo dentro de usted? Porque Él es el que le está usando a usted, hombre. Y usted hasta se queda sorprendido diciendo, ¿y cómo es que hablé tanta Biblia? Es que es el Espíritu Santo, no es usted. Él es el que le recuerda los versículos, si es que los ha leído, por supuesto. Y mire, y cuando uno está leyendo la Biblia y mire, hay textos que muchos de ustedes, yo estoy seguro y estoy casi al 100% seguro que muchos de ustedes ya se pueden de memoria ciertos versículos. Ya los tienen en el dedillo, pues. Ahora usted, ¿qué podría decir? ¿Qué espera? Solo salga a evangelizar. Y Pedro, oiga bien, cuando cumple su ministerio,
allá en Tarsis de Cilicia, atención, hay un evento. El evento en Jerusalén, ¿cuál era? Que el Espíritu Santo se expandiera a través de la palabra. Amén. Se extendió la palabra, sí, porque se fue por toda Judea, se fue por Samaria. El problema es que cuando llega a la parte, dice, hasta lo último, hay dos interpretaciones de la palabra último en la tierra. La primera interpretación es Europa. Europa. La otra forma es Grecia, o Asia Menor y Asia Mayor, y la zona de los chinos, India. Entonces no sabemos en cuál de esas dos se habrá referido el autor sagrado en decir hasta lo último en la tierra. Para mí, mi posición como maestro, como docente del seminario de teología, del estudio bíblico allá en la central en Gamaliel, para mí mi posición es la primera. ¿Por qué? Porque ¿a dónde cree que se extendió Pablo después con el evangelismo? Por toda Europa. Grecia, Italia, Francia. Galacia está cerca de los galos, donde están los bárbaros, ahí en Francia, imagínense. Germania, o los germanos, no hermanos, germanos de Germania, más adelante todavía de lo que es cerca de Acaya, imagínense. La zona de Roma, Italia, señores, y no de Tarsis de Cilicia, se cerca Italia, pues. ¿Y sabe qué? Este versículo, cuando llega a oídos de Pablo, atención, no se llamaba Pablo originalmente, él se llamaba Saulo. Él era de Tarso de Cilicia. ¿Por qué? Porque la zona de Cilicia queda cerca de Italia, cerca donde está Palermo, cerca donde está Cilicia y cerca donde está, oiga bien, hay una isla por ahí en la zona de lo que es Capri. Allí específicamente había una comunidad de judíos, que esos judíos eran los ricachones, o sea, eran la creminata de la gente que tenía plata, pues. Entonces se cree que Saulo de Tarso tenía un padre con comodidades. Y se cree que ese hombre con comodidades se preocupó por la espiritualidad de sus hijos. En este caso, el papá de Saulo, que no lo menciona, solo menciona que es de la tribu de Benjamín. Es como que usted diga, ¿y usted es hijo de quién es? Ah, yo soy hijo de fulano. Ah, tu fulano, yo conocí a fulano, a sutano. Y le mencionan una genealogía. A Pablo le decían igual, a Saulo. Tú eres Saulo, eres hijo de fulano, sutano. Sí, dijo. ¿De dónde? De Cilicia. Y de Cilicia significa una zona de gente acomodada. Por eso es que esa gente acomodada mandó a Saulo de Tarso a estudiar a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel era una persona que no es que cobraba, pero se tenía que darle una ofrendita al hombre, el siervo. Porque la educación antes no era así como muchos, hermanos. La educación era de un discípulo. Los griegos tenían ese estilo de enseñar. Mire, los griegos tenían una enseñanza. Ellos solo tenían un discípulo, no tenían dos, uno. Lo mismo Gamaliel educó ¿a quién? A Saulo, que es Paulus. Saulus Paulus, que significa el chiquito, el bajito. Y la palabra bajito significa porque él era pequeño de estatura. Y se cree que Pablo tenía un defecto en la voz. Era una voz como así, una chillona. Así era la voz de él. Ya he escuchado gente que tiene esa voz, el gran cuerpo, y mire, pues así hay gente que es así, pero por el defecto de la voz. Entonces se cree que Pablo, aparte que era chiquito, era bravo, man. Mire, Saulo tenía un temperamento volátil, por eso es que él se peleaba con medio mundo. Y mire qué interesante, hermano, cómo es posible que en el evangelio hayan personas que sean temperamentales y no se supone que el Espíritu Santo los tiene que manejar, pues. ¿Y cómo es posible que dice que haya nacido de nuevo si es las palabrotas que dice, pues? Se supone que alguien que ha nacido de nuevo es que alguien que ha cambiado, ¿verdad, hermano? ¿Y quién cree que cambia a Pablo? El Espíritu. Y mire, lo quebró con un montón de pruebas a Pablo. ¿Por qué? Porque él necesitaba ser llevado a los pies del Evangelio. Él había escuchado la promesa de Hechos 1:7. Repito, Tarsis de Cilicia, que es aquí en Italia, él oyó la promesa de Hechos 1:7. ¿Qué dice Saulo de Tarso? Se va para Jerusalén. Los padres de Saulo de Tarso invierten ¿en quién? En Saulo, para ser educado a los pies de Gamaliel. Gamaliel lo agarra como discípulo, lo empieza a instruir como discípulo. Y a partir de ahí, ya estando en Jerusalén, el panorama le cambia a Saulo. Ya no era un jovencito, era un adulto.
Y qué mejor que un adulto comprenda más la palabra que un niño. ¿Sabe por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un niño y un adulto? Que el adulto razona, piensa y explica por qué. En cambio un niño no. El niño, mire, si los de escuela bíblica, los niños, para entretener al niño, con 5 minutos, ya con eso ya ganó. Con 5 minutos que usted le captó la atención al niño, ya ganó. Ya no puede tenerlos 1 hora. ¿Y cómo harán? Es que hay un programa. Y en ese programa hay un programa donde se les enseña Biblia. Por eso es que la palabra de Dios jamás regresa vacía en esos niños, hermano. Porque así Saulo de Tarso, cuando fue educado a los pies de Gamaliel, Gamaliel lo instruyó. ¿Y sabe qué es instruir? Le enseñó, lo educó, lo formó. Muchos de ustedes fueron formados por el pastor Wilber. Amén. Y mire qué formación les dio. Muy buena. Y no dudo que ese hombre les haya enseñado, pues ha sido un buen maestro y no fue compañero mío en el seminario, pues. Que se dormía en clase era otra cosa. Yo me dormía también. Y me decía, mira, y me decía Wilber así, hey, ya viste que están enseñándome. Y yo así, yo no le entiendo, boludo. ¿Y qué material? Le decía, y no sabes qué material, yo ni sé cuál inscribir, le dije yo. Es Pentateuco, imagínate, y todas las locuras que está hablando este tipo, decía. Y un día los dos nos propusimos esto, pero él me lo dijo por aparte, mírame, un día cuando me gradúe, si es que te gradúas vos, le dije yo. Y vos también, pues sí, los dos estamos iguales, le dije. Pero un día vamos a ser maestros, le dije. El 2007 que nos ordenamos, como pastor los dos, nos ordenamos. Él estaba como de aquí el ventilador, yo estaba aquí. Él estaba ahí, yo estaba aquí. Y aquí habían varios conocidos de la mesa pastoral. Y recuerdo que el siguiente ciclo nos mandaron a llamar al seminario. Wilber Calderón, usted va a dar clases de la materia de Hebreos. Pastor Tonemi, usted va a dar la materia de Geografía. Y yo decía en mi adentro, bueno, ¿y ahora qué es la oportunidad de instruir? ¿Oyó? ¿Instruir qué significa? Educar y enseñar. Por eso es que el pastor Maikito se tomó la tarea de traer pastores para que enseñemos. Porque cuando usted aprende, más sabe de Biblia. Y cuando usted sabe de Biblia, sabe el origen de este versículo. Ahora, viene la otra interpretación. Vámonos al capítulo 9, versículo 1. Todos, por favor. Hoy vamos al contexto. Todos. Saulo, respirando aún amenazas y muerte. ¿Contra quiénes? ¿Contra los discípulos de quién? Va. Hoy le voy a explicar. Saulo de Tarso, él ya sabía que la promesa de Hechos 1:7 se estaba extendiendo en Samaria, en Judea, hasta el último de la tierra. ¿Sabe qué dijo él? Viene la teoría número 1. Voy a detener que el evangelio llegue hasta Siria. ¿Dónde es Siria? Damasco. Atención, señores. Voy a jugar con la geografía. Si aquí es Jerusalén, mire, aquí es Jerusalén. ¿Dónde se dio la promesa del Espíritu Santo? En Jerusalén, ¿verdad, hermanos? En el templo, ¿verdad? Salen las lenguas, ¿verdad? ¿Se recuerdan las lenguas? Se reparten las lenguas. Se va para Samaria el evangelio con una lengua diferente, samaritana. Se va la lengua del evangelio con otra lengua diferente. El problema es que cuando Saulo de Tarso, él dijo, aquí voy a detener el evangelio para que no se extienda más allá, lo iba a detener ¿en dónde? En Damasco. ¿Y sabe dónde es Damasco? La capital de Siria. Y sabe que en Damasco, en la actualidad, hermanos, hay una puerta que se llama la puerta de Damasco, se llama. ¿Sabe por qué se llama la puerta de Damasco? Porque ahí entraban todos los mercaderes y entraban los religiosos, pero ahí los detenían. ¿Por qué? Porque Saulo llevaba órdenes de captura. La palabra amenaza significa esto, ¿ve? Saulo respirando aún amenazas. La palabra amenaza significa que él estaba persiguiendo a los que no eran del camino. Atención, la palabra el camino significa los que no eran del judaísmo. Él estaba persiguiendo a los que se habían apartado del judaísmo. Y él lo que quería hacer era reconvenirlos primero. Pero no eran las intenciones de Saulo esa, hermano. Atención, las intenciones de Saulo no era reconvenirlos, sino que era matarlos. Porque eran amenazas de qué, hermano, de muerte. Pero las amenazas, ¿por qué las respiraba él? Porque llevaba las cartas. Atención, le voy a explicar esto. ¿Qué es una carta? No me confunda orden de captura con una carta de recomendación. Una orden de captura es cuando usted se lo lleva enjalado. La Fiscalía, atención, voy a explicar algo jurídico. La Fiscalía General de la República no se llevan a nadie por gusto. Ellos llevan una línea de investigación. Cuando todos los cabos lo unen, repito, todas las investigaciones apuntan hacia usted o hacia mí, un ejemplo. El problema es que ellos dicen, vaya, ya tenemos las pruebas, tenemos la evidencia, tenemos las pruebas, los testimonios.
Entonces el fiscal dice, ordena, o mejor dicho, emite una orden de captura, que se llama orden administrativa. Atención, así se llama, orden administrativa. ¿Qué es eso? La orden administrativa la extiende la Fiscalía General de la República a la policía. Viene la policía, lo recibe y dice, Jesús Antonio Míguez Campos, ¿cómo no? ¿Dónde puede ser encontrado? Los días jueves a las 6 de la tarde está predicando, ahí lo voy a recoger a este hombre. Pongo el ejemplo, porque si es usted, allá afuera lo van a esperar también. ¿Ok? Y todo esto, la investigación dice, delito, estafa, un ejemplo. O suplantación de nombre, o cualquier delito que sea. Esa orden de captura, viene el policía, no es que le va a caer con todo, no, el policía lo va a llegar así. Señor Jesús Antonio Míguez Campos, sí, mire, yo soy, y él se identifica, yo soy de la delegación de investigación de la PNC, y quiero decirle que usted tiene esta orden, léala por favor, y usted cuando la lee, se le van a aflojar las patas, porque o el estómago la agarra feo. A mí las dos cosas me agarraron. Y yo le dije, ¿y me vas a llevar? Le dije yo, pero estamos en el seminario. Es que ahorita, ya que saliste de clases de teología, estoy hablando hace años cuando me habían capturado a mí, ahorita tengo una orden contra vos y yo sé que estudias teología y no vayas a cometer un error, no vayas a hacer un escándalo porque aquí te cae, me dijo. Entonces no me ponga las esposas, no, te las voy a poner ahí adentro, tranquilo, venite, vámonos, como buenos amigos, vámonos, me dijo. Y yo así, pues sí, del lomo cuando me llevaba el hombre, pues. Y el policía dice, este es el del Taber, dijo, sí, otro más, dijo. Cuando me llevaron, hermanos, la orden de captura significa que son 3 días. Oiga bien, la policía tiene 8 horas para tenerlo a usted. Repito, si se lo llevan jalado, la policía tiene 8 horas que lo puede retener a usted. No más de las 8 horas. Si se pasan de las 8 horas, ya es una detención ilegal. Y eso cualquier abogado puede interponer una denuncia ante la sala y la sala lo suelta, hermano, por cualquier delito que sea. Imagínese qué terrible lo que estoy hablando. O sea, usted comete un delito de los peores. Pero si se pasaron 8 horas, 15 minutos, los 15 minutos, eso es una detención ilegal y la sala lo ordena una detención ilegal. Después de esas 8 horas que la policía dice, lo remite a la fiscalía, el que lo reclama, ¿verdad? ¿Y qué dice la fiscalía? Tiene 3 días. En esos 3 días la fiscalía tiene la orden de ponerle un requerimiento fiscal. Atención, mire, se lo estoy diciendo legalmente para que no vaya después ir con ignorancia allá afuera. El requerimiento fiscal significa que ahí detallan por qué se lo llevan, quién es usted, qué es lo que hizo y el delito que se le acumula y qué es lo que pide la fiscalía. Y piden 3 meses, 6 meses o 1 año de investigación, depende de qué grave es el delito. Y dicen, solicitamos al juez de paz, porque no es una instrucción, es un juez de paz. El requerimiento lo meten en 3 días después, tiene 3 días de plazo, lo meten al juzgado de paz. El juzgado de paz se toma otros 3 días, haga cuenta cuántos días está jalado. 6 días más las 8 horas de campamento en una Bartolina. Jalado. Y a saber dónde lo van a ir a meterme. ¿Y sabe qué es lo más terrible, hermano? Que uno no puede creer que eso le esté pasando. ¿Sabe qué dijo Pablo? Quiero órdenes de captura. ¿A quiénes se las solicitaban? Al sumo sacerdote. Siga leyendo conmigo, por favor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo, ¿quién? ¿Quién tenía la autoridad para dar esas cartas de orden de captura? ¿Quién? El sumo. ¿Por qué él? Ya se preguntaron por qué. Ahora, hagamos la pregunta. ¿Por qué el sumo sacerdote y por qué no los romanos? Hágase esa pregunta. ¿Por qué no los romanos? ¿Y que no los romanos gobernaban en tiempos de Cristo, pues? ¿O no? Y no los romanos eran el águila imperial de Roma, pues. Y no los romanos son los que dominaban Palestina, pues. La pregunta es, ¿y por qué los romanos no se metían? Porque ellos solo se metían en asuntos de vida o muerte. Solo esas 2 cosas decidían. A ellos no les importaban si se daban duro. No se metían. Los romanos no se metían. Mire, ¿sabe qué hacían los romanos? Ahí acaban de llevar un montón de gente jalada que hacían sus leyes las que los procesen, pero no pueden ordenar muerte. Ahora viene la pregunta. ¿Y por qué Saulo ordenó la muerte de Esteban? Ya se preguntaron. Hágase esa pregunta. Mire, lo voy a hacer pensar. Vamos a ocupar la materia gris suya ahorita, hermano. ¿Por qué Saulo, siendo judío,
no teniendo nada de Roma, porque él ordenó la muerte de Esteban, pues en apedrado. La respuesta es sencilla, porque él tenía doble ciudadanía, la ciudadano romano y la ciudadano judío. Y un romano podía determinar a quién matar y a quién no, ¿o no? Porque los romanos tenían el poder. Ahora entiende por qué Esteban fue muerto en manos de Saulo, porque él tenía doble nacionalidad. Ahora imagínese la autoridad que llevaba Saulo. ¿Y sabe qué dijo Saulo? Deme las órdenes de captura, porque yo puedo determinar quién vive y quién muere. ¿Y no es Dios eso, pues? ¿Cómo es posible que un hombre determine? Es que al hombre le han dado autoridad. Pero la autoridad, ¿quién la tiene, hermanos? Lo que pasa es que Dios le delega la autoridad al hombre. Ejemplo, imagínense, hermanos, ustedes, los servidores, pongan los diáconos. Los diáconos tienen autoridad de sentarlo a donde ellos crean conveniente, ¿sí o no? ¿Por qué cree que lo han sentado donde usted está sentado hoy ahorita? Porque ellos le han dado una autoridad de parte del pastor. Esa es la autoridad. El problema es que la autoridad que llevaba Pablo, ¿sabe cuál era? La autoridad era para matar. Eso era lo que quería Saulo, matar. Y mire qué dice en el versículo 2, ¿lo tenemos? Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ¿qué dice, hermano? Le voy a explicar la palabra camino. Atención, cuando dice la palabra camino, ¿ya la vio? No dice camino, la palabra camino. La palabra camino se está refiriendo a la ley judaica, al rabinato judío, las leyes ceremoniales, que todo el que era judío, ese seguía la ley del camino. A eso se refiere, hermano. La traducción, la ley del camino, se está refiriendo a una enseñanza que solo estrictamente la daban los judíos. O sea, solo el que era judío, hermano, podía instruir este tipo de enseñanza, el camino. Y el camino significa, hermano, un lugar derechito hacia un lugar. La palabra camino significa un lugar hacia otro lugar. Eso significa camino. ¿Pero cuál camino? El camino de la ley. Y los judíos profesaban tres cosas: la ley, los profetas y los escritos. Se lo repito, los judíos profesaban el camino, tres cosas: la ley, los profetas y los escritos. ¿Por qué la ley? Por el Pentateuco, de Génesis hasta Deuteronomio. Están los profetas anteriores y los profetas posteriores. Nosotros tenemos profetas mayores y profetas. Los judíos tienen profetas anteriores y profetas posteriores. Por eso se llama los profetas. Y cuando habla de los escritos, habla de las tradiciones que ellos llevan. Nosotros no llevamos escritos, nosotros llevamos epístolas. ¿Se entiende, hermanos? La palabra epístola significa carta. Los judíos decían los escritos. Esas tres cosas son las que referían la palabra camino. ¿Cuál camino? El de la ley, el de los profetas y los escritos. Amén. Vamos con otra enseñanza, sigamos. Y le pidió cartas para la sinagoga. ¿Por qué las cartas? Con eso judicializaba Pablo la orden de captura contra una persona que se salía del camino. Repito, ¿por qué la orden de captura? Porque con esa carta judicializaba, condenaba y mataba, pero con una justificación. ¿Ha escuchado usted esta frase? ¿Dónde está la orden de captura? ¿Ya ha escuchado usted eso? ¿Dónde está la orden de allanamiento? ¿Dónde está la orden de que usted dice el orden judicial? ¿Ya ha escuchado esa frase? ¿Y sabe por qué la gente le pone así con esa cara de bravo? Así? ¿Y dónde está la orden judicial, pues? ¿Dónde está la orden, pues? Y el policía puede llegar así. Mira, es que mire, venimos con orden del juez. ¿Dónde está la orden, señor? Sin orden no dejen entrar a nadie. Mire, le voy a dar un consejo. No como abogado, como hijo de Dios. La orden de captura, hermano, tiene que cerciorarse que sea su nombre. Vea si es un nombre. Es que es el mismo. Eso se llaman homónimos. ¿Ya ha escuchado qué es homónimos? Mi nombre aquí en Cojutepec que se llama Jesús Antonio Miguel Campos. Pero allá en San Salvador está Jesús Antonio Miguel Campos. Ya son dos identidades, ¿verdad, hermano? Esos son homónimos. ¿Y yo por qué me voy a afligir? ¿Por qué me llevan jalado, pues? ¿Y usted por qué se va a afligir si lo llevan jalado, hermanita, hermanito? ¿Y por qué va a ser esclavo? Usted vaya tranquilo y diga, si es que yo no debo nada, hombre. O debe algo. Porque si debe algo, entonces el sermón es para usted. Porque si no debe nada, al buen pagador no debe nada en prenda. Entonces, ¿por qué se va a afligir? Pues, mire, hay una orden de captura. Yo voy a ver, ¿y por qué va a mandar un abogado? Vaya usted, hombre.
Mire, cuando me decretaron orden administrativa por un muchacho que habían matado en San Carlos, en el EMPA lo desmembraron todos los muchachos. Ustedes ya saben quiénes son. Yo fui al penal. Y cuando fui al penal yo le dije al muchacho, supuestamente el que mandaba, ellos ni mandan, hermano, no tienen nada. Nosotros tenemos autoridad como hijos de Dios, ellos no tienen nada. Y le digo yo, mira, ¿y por qué me han puesto esta renta a mí? Le digo, pastor, ¿de qué usted está hablando? Es que ¿por qué se han puesto? Y empiezo yo a gritarle a usted. Y el pastor, me recuerdo, Emerson o Víctor, me dice, cálmate, Tony, espérate, vos no me solté, le digo. ¿Cómo es posible que estos animales me meten con un gran plasma, con un montón de viejas aquí peladas, le digo yo, y un montón de niños acá, y a mí me van a poner? Pastor, cálmese, me dijeron. ¿Y qué le pasa a este hombre? Es el pastor. ¿Cuál pastor? Del Bajo Lempa, le dije yo. Y se me cayó el diente, hermano. Ay. Y lo recogí, me lo pegué al revés, me lo pegué. ¿Y de la cólera usted? Hoy ya no, hermano. Hoy tengo una puente de 2 niveles, hermano. Hoy les grito y les escupo si quieren, hermano. Y recuerdo que había un video, hermanos. Hijo, sí, había un video donde me filman, donde yo voy entrando al sector, hablé con el hombre, nunca lo abracé, solo le di la mano. A la semana estaban asesinando al muchacho, porque averiguaron de dónde venía esta cosa para mí. Yo no fui a pedirles a que lo maten, yo solo les fui a decirles que no se metieran conmigo porque los iba a reventar a pura oraciones, dije yo. Pero así, hermano. Ustedes no se imaginan, yo iba así, pero yo por dentro, una diarrea mental, por todo el cuerpo, todo esto. Y a todo esto, hermano, lo asesinan al muchacho. Mi esposa, ella afligida, pues. Al mes me cita la fiscalía en San Vicente. Yo me fui callada la boca, me fui yo. Y no le dije a mi familia. Y me dijeron, tiene una orden administrativa contra usted, vaya a ver por qué es. Y yo, ¿por qué me voy a afligir, pues? Y me fui, hermano, llegué y era un compañero ex de la universidad que le dije, mira, Edgardo, le digo yo, ¿y por qué me han decretado una vez? Es que vos fuiste ¿y por qué? Pues, digo, ¿tienen pruebas? Dije yo. Mira, no me grité, ¿y por qué? Pues? Y empiezo a gritar yo, a hacer escándalo, hermano. Porque yo soy otro bueno para gritar, hermano. Para hacer escándalos y bueno, hermano. Es que sindicalista tiene que haber sido, hermano. Dejo con pancartas y quemar llanta y todo eso que tiene que ver. Y le digo, mire, ¿por qué? Le digo yo. Al final, ¿sabe qué me dijo él? Es porque hay un nombre, pero ese nombre ya te verificaste que son varios. ¿Y cómo te llamas? Pues ese no es el problema, le dije. Ahí uno se da cuenta, hermano, que por no saber, uno se aflige, ¿verdad, hermano? Por desconocer las leyes, uno se preocupa, ¿verdad, hermano? Y por falta de conocimiento, que dice el libro de Oseas, pereció mí, pues por eso se enferma uno. No se preocupe si hay una orden de captura contra usted, no es usted, hombre. No se preocupe si hay una cosa que, mire, le van a botar la pared, que la boten, digan. Mire, se van a llevar presos a sus hijos. Mire, si el Señor les da permiso, diga. ¿Por qué no dice así? Si el Señor les da permiso. Mire, se llevan a su esposo, llévenselo. También a su esposa, también a ella. Pero ¿qué tiene que decir usted? ¿En qué anda usted? Hágase la pregunta, ¿en qué anda usted? ¿Sabe? Le voy a poner a plomada. ¿Tiene testimonio de Dios para hablar con propiedad? ¿O anda chueco? Porque si usted anda torcido, hermano, mejor vaya a poner esa cuenta, hermano. Porque el problema es que cuando una orden de captura le caiga a usted, hermano, son efectos sorpresas. Ahí uno llora. Mire, la mayoría de gente cuando les cae orden de captura, que en este caso Pablo llevaba las órdenes de amenazas de captura, la gente se afligía y lloraba. Yo creo que nadie se pondría contento. Me voy a ganar pena. ¿A cárcel de mujeres? Llévenme, pues. No va a ir contento usted, ¿verdad? Usted va a ir afligida, ¿verdad, hermana? Y usted va a pensar, mire, ¿sabe cuántos salieron ayer del régimen? 2,000 personas salieron ayer. Vea las noticias. En todos los penales salieron 2,000 personas ayer. Ayer. Y todas las, mire, los que se comunican con WhatsApp, mira, salió fulana y todas con, mire, yo siento que ahí las mujeres, ahí sí van a querer a sus maridos. Mire, yo vi el video de una mujer que va corriendo, la mujer se prensó al marido, no se le tiró, lo prensó y lo botó. Y no solo lo botó, se lo llevó de la mano y se metieron en un carro y se fueron. Y los de las noticias digitales preguntando, mire, se llevaron a su esposa. No, gracias a Dios, mire, se ha demostrado la inocencia, decía. Y ¿sabe qué digo yo? Que esas personas que se han llevado jaladas, hay 2 razones por qué Dios se las han llevado. Y se les voy a explicar espiritualmente, porque esto es espiritual, hermano.
Las dos razones por qué Dios permitió que se llevaran a las personas con este régimen. Una es porque no quería nada con Dios. Ahí escuchó palabra adentro, hermano. ¿Y usted cree que adentro no hizo tratos con Dios? Señor, si me soltas, hoy le voy a hacer caso a la mujer. Hoy me voy a portar bien. Voy a aportar la cuota alimenticia y voy a ir al culto del día jueves, Señor. Va. ¿Usted cree que eso no lo va a poner sed a uno? Va. Y la otra razón, ¿sabe cuál es? La mayoría de los que ya son conocedores de la palabra. Y usted, hermanitas, que estuvo orando por él, que no quería nada con Dios, esa fue la otra forma que Dios le puso la soga al cuello, para que él entienda que es usted la que oró por él. Él no la va a odiar. ¿Sabe qué va a decir él? Es que esta es por mi nana, porque ella tanto que me evangelizó, tanto que iba a ganar almas. Hoy le voy a hacer caso a mi mamá. Si salgo libre, Señor, porque me van a acumular 20 años, Señor. Señor, si me sacas libre. Y muchos están haciendo tratos de esas 2,000 personas que salieron ayer. Ayer se fueron libres. Había un muchacho que iba llorando. ¿Sabe qué decía él? Dice que cuando salió, ahí se ven en los digitales, se ven eso de los virales. Se tira de rodillas y dice él así, con lágrimas, y solo diciendo, gloria a Dios, decía él. Gloria a Dios, Señor. Solo así decía, gloria. Y los medios digitales, ellos no van a poner un evangélico, no les importa eso a ellos. A ellos les importa la noticia, la sangre, los machetes, las cabezas, eso les interesa a ellos. Y el hombre decía así, gloria a Dios, decía el hombre. Pero se ve el video así, gloria a Dios, gritando. Y nadie le puso atención. ¿Y sabe quién llegó? ¿Ha visto las herramientas con cabecita tapada, de esas mantelinas? Una ancianita, o le llegó así. Y le dijo, hijo, le dijo, y hoy sí te vas a componer, le dice. Sí, mamá, le dice, le pido perdón. Mañana mismo vamos al culto. Hoy hay vigilia, le dijo la mamá. Día jueves, miércoles. Entonces, esos de cabecita tapada tienen vigilia todos los días, hermano. Y hoy mismo, y se lo llevó a la vigilia. Pregunta, ¿una orden de captura cree que no es una señal de Dios, hermano? Analice. Si usted tiene un hijo chueco, un hijo torcido, una hija panda, porque no es panda, así es como el palo, ¿por qué no le dice al Señor, Señor, compóngame esta hipota? Yo no le voy a pegar, dígalo. Compóngame este cipote, yo no le voy a pegar, Señor, porque no gana con pegar, no gano nada. Es más, ¿sabe usted que con pegarle no gana nada? Solo dígale, estoy orando por vos para que te jalen, diga. Así dígale. ¿Y sabe qué va a decir él o ella? La soberbia que dice, haga lo que quiera. Pues hoy lo dice con garbo, cuando se lo lleven. Y ahí se va a acordar de usted. Y cuando pase ese proceso, ¿qué le van a decir? Mira, ¿y vos de qué pandilla sos? Hasta lo mismo, vos no sos de ninguna. Es que yo soy un hijo desobediente. Así tiene que decir el hijo hoy. Es que yo soy una hija desobediente. Es que yo he sido un hijo torcido y pando, como dijo el hombre del jueves. Yo fui una de las personas que mi mamá y mi papá oraban por mí y no me quise componer. Pero una orden de captura me compuso. Hay 3 formas y creo que su pastor Maikito lo ha dicho. La cárcel es una forma como lo ablanda uno, hermano. La otra es la enfermedad, hermano. Una enfermedad lo dobla a cualquiera, amén. Y la tercera, hermano, ¿sabe cuál es? La pérdida de un ser querido. Que le toquen algo lo que más le duele, hermano. Imagínese usted, los que han perdido seres queridos. Aquí hay varios que han perdido seres. Usted sabe, hermano, que eso se llaman pérdidas irreparables. ¿Ya les he escuchado? Así se llaman. Pérdidas irreparables. ¿Por qué? Ya no se pueden reparar, ya no. ¿Por qué no se pueden reparar? Porque hubo un tiempo donde Dios quiso hablarle a esa persona y la persona no quiso. Por eso es que a los desobedientes les va mal. Y al obediente es el que le va bien. Y si usted es una de las personas que no necesita orden de captura, como estos cristianos, hermano, usted está en el lugar correcto, hombre. Mire, bienaventurados aquellos que escuchan estudios bíblicos, porque más se alimentan de la palabra de Dios, hermano. Repito, bienaventurados son los que están en un estudio bíblico, porque son los que más se alimentan de la palabra. Mire, yo me he echado todos los sermones del pastor Maikito, del pastor Jaime, del pastor Edwin y de otros cometas que por aquí vienen. Uy, amén, unos versículos que se tiran bien fumados, men. Y yo así, y yo digo, ¿cómo es esto? Digo yo, y yo me pongo a ver el libro. Y hay una cosa, qué buena, es palabra de Dios, digo yo. Es palabra de Dios, digo yo. Pero ¿cómo los usa el Señor?
Y yo digo, Señor, si la palabra de Dios no es escaseada en un día domingo, no es escaseada en un día lunes, no es escaseada en un día miércoles, en un día jueves, en un día viernes, y más los jóvenes el día sábado, no hay excusa en decir que usted no es culpable. Todos somos, nadie está exento, nadie en decir, a mí no me predicaron, usted escuchó un estudio bíblico de culto, lo escuchó. Y mire qué dice el siguiente versículo. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, todos, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos. ¿A dónde? ¿Por qué a Jerusalén? Ya se preguntó, ¿por qué no en Damasco, matarlos en Damasco? ¿Por qué en Jerusalén? Porque en Jerusalén, hermanos, hay un lugar afuera del templo. Voy con el templo, atención. El templo tenía un patio exterior. Este es el patio, mire, este es el patio exterior. Mire, todo esto, ¿ve? Este cuadrado que ve el altar, este es el patio exterior. Aquí habían cambistas, vendedores, aquí habían personas comerciantes, aquí habían pordioseros, aquí en las entradas se ponían los indigentes, aquí estaban los religiosos negociando. O sea que ese era un patio de los gentiles, ¿se entiende, hermanos? Un patio de los gentiles. Pero del patio de los gentiles, hermanos, hay, oiga bien, hay puertas. Está la puerta la hermosa. La puerta la hermosa es donde entraban todos los adoradores, en este caso los sacerdotes que sacrificaban. Y se cree que ahí en esa puerta, ahí estaban todos los indigentes. Número 3, había una puerta, atención, que se llamaba la puerta del estadio o la puerta de la salida le llamaban. ¿Por qué? Porque ahí apedreaban a las personas. Ahí era el lugar donde se hacían el qué, los juicios sumarios. ¿Qué son juicios sumarios? Ahí se determinaba si era culpable o inocente, por eso agarraban piedras. Y las piedras, hermano, no eran piedras chiquititas, eran piedras como este vuelo, hermano, como este maceta, hermano. No crea que eran piedras chiquititas. ¿Usted ha visto las películas con chiquitas? No, hermanos, eran rocas, hermanos. Y cada roca representaba, hermano, una fractura, una contunción. Mire, si yo que me caí en el pasaje con mi esposa no se cayó, ella galán, y recién operada y no se cayó ella, usted. Yo las patas aguadas mías que se fueron. Y me caigo, hermano, en una piedrita chiquitita se me metió aquí. Y empieza a que la pulsar la rodilla. Ya llevo ya una semana y media ya de andar todo así con la pata cuica. Y mi señora me dice, mira, ya me siento bien. ¿Y qué te pasa? No puedo mover el pie, le digo. Es que está muy gordo. Cólera que me den. Está gordo. ¿Y usted? Pues cólera, ¿verdad? En vez de decir, mire, pues pastor, se ve bien, bien bonito, se ve. Paja le dan a uno. Imagínense cómo una piedrita me hizo daño en mi rodilla. Una piedrita miserable, hermano. Imagínense un tatunta esto que le caiga en el pecho, hermano. Mire, hasta los buses cuando van circulando y hay piedritas que las revira con la llanta, hasta los parabrisas, hasta les ha caído, a gente que les ha dejado un gran chindondo, les ha dejado, hermano. Y la pregunta es, ¿por qué la piedra me buscó a mí? Algo debe. O Dios lo está preservando de otra cosa. Y así le reviró, mire. Imagínese esa piedra cayéndole en las costillas, se las quiebra, hermano. Mire, solo una pedrada le quiebra las costillas, hermano. Una pedrada que le caiga aquí, hermano, en el sentido, aquí lo mata, hermano, aquí ve, lo mata. Ahora entiende por qué Esteban dijo, Señor, no les tomas en cuenta este pecado. Y dice que vio al Padre y Jesús sentado a la diestra del Padre y le cayeron la lluvia de pero no eran piedras chiquititas, eran piedras grandes. Eso se le llama la muerte por lapidación, se le llama eso. ¿Y dónde era eso, hermano? Los juicios humanos se determinaban afuera de Jerusalén. ¿Por qué? Para que todos vieran que eran los ejemplos. Todo el que se saliera del camino, miren cómo terminan. Así está diciendo Saulo. Todos los que yo capture los voy a llevar a Jerusalén. ¿Por qué a Jerusalén? Porque ahí hay una plaza, hay una puerta que se llama la puerta de la salida. En esa puerta de la salida es los que van a quedar como ejemplos, los que se salgan del judaísmo. Así decía Pablo. Y por eso es que la gente que decía, mejor no voy a hacerme cristiano, porque si me hago cristiano voy a quedar igual que Jesús, que fue clavado. Si me hago cristiano voy a quedar igual que Esteban apedreado. Ahora la pregunta es, ¿y por qué a muchos hermanos les da vergüenza ser cristianos? Hey, ¿vos cristiano? ¿Vos? No, fíjate que no. Pamado, uno dice así, ¿va? Que no te, y bueno, ¿y cómo que en la casa grande las grandes palabras no le contesta a la mamá y al papá? Pues? Y los cheros lo agarran de pato, ¿va?
hey, vos que no es evangélico, vos. Sí, ¿por qué vos? Va. En la universidad sí me decían, hey, vos evangélico. Ajá, ¿cuál es el problema? Pues? Y todo, ¿a qué pues? Decía. No han comido, vale, decía. Sí, pero vos estás gordo, pero yo ya comí. Vos no. Ahí andan con un cigarro y un café, imagínense, un cigarro y un café para todo el día, hermano. Y no les alcanza a los miserables. Y todavía dicen, evangélicos. Y no somos bonitos de Dios, pues nosotros. Pues. Un hijo de Dios no le debe dar vergüenza. ¿Quién es usted, hermano? Es más, hasta con jactancia diga, sí, ¿por qué? Diga, va. Yo soy hijo de Dios, yo nací de nuevo. Ahora, que ando chueco, que Dios me reviente, pero vos no me puedes decir nada. Y yo eso se lo dije a varios de la universidad, mira, no te metas con nosotros los evangélicos. Mira, vieras a cuántos se han quebrado las patas solo por orar por ellos, le digo yo. Y le voy a decir por qué se quiebran las patas, porque Dios utiliza las patas para que los traiga acá al evangelio, hermano. Y yo, hermano, yo nunca me avergoncé del evangelio. Al principio sí, porque era un gran molestón, chunguión. Y mire, los que han sido terribles en el mundo, hermano, ¿cómo los agarran del mundo? Los hacen pedazos, ¿verdad, hermano? Y no es eso el mundo, pues. Y si uno, ¿por qué se va a avergonzar por ser hijo de Dios? Sí, soy hijo de Dios. Y mire, si usted tiene un carro, le voy a dar una recomendación. Póngale, identifíquelo y póngale Tabernáculo Bautista, Taber de Cojute, póngale, rotúlelo. Porque el día que se lo roben, lo van a encontrar más rápido. Pero si usted le quita los rótulos, ay no, que no se den cuenta. Es que mira, es que aquí en el trabajo, quitarle el rótulo Taber de Cojute, quítelo. Le voy a garantizar algo, hermano. Hay un versículo bíblico que dice, todo aquel que me negare delante del Padre, yo lo negaré. Tenga cuidado con ese versículo, hermano. Y muchas personas les han robado sus vehículos nuevos de agencia, de paquete, que los han comprado y les han quitado la calcomanía. A mí cuando me dieron ese vehículo, ¿sabe qué le dije yo? No le quiten, vamos a poner San Carlos Lema. No se lo quiten, déjenlo así, tabernáculo. Y así, vean la parte de la cámara de atrás del carro, hermano. Dice Tabernáculo Bíblico Bautista, dice así, va. Y con grande fluorescente, así déjenselo, porque el que me va a alumbrar atrás, que vea que soy pastor. Y como pastor no puedo hacer cosas indebidas, hermano, porque el carro dice que es Taber, señores. ¿Por qué le da vergüenza ponerse, yo Jesús somos el camino y la verdad? ¿Por qué no se pone camisas de cristiano? No, que Pilsener, Delta. Hombre, hermano, a estas alturas usted como un hijo de Dios, cómprese camisas identificadas como hijo de Dios, hombre. ¿Y sabe por qué sus cheros los van a hostigar? Porque usted es igual que esos coyotes, hermano. Jauría de animales, hermano. Les da vergüenza de no andar a decir, soy hijo de Dios. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué avergonzarse? Mire, al contrario, en el libro de la vida, hermano, ahí serán escritos aquellos que son llamados hijos de Dios. Vamos a orar, hermano.